Gálatas 4:19, ese va a ser nuestro texto piloto. Dice el apóstol Pablo: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Padre, te damos gracias, bendecimos esta palabra, Señor, y te pedimos, oh Dios, aleluya, que tú como nuestro Padre espiritual, Señor, nos reveles, Padre, tu palabra, Señor. La recibimos en el nombre de Jesús y con la asistencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, Señor. Amén y amén. Hoy quiero hablarles precisamente, como decía, de padres espirituales. Y quiero aclarar que todos los seres humanos somos criaturas o creados por Dios. Pero la Biblia dice que solo los que han recibido a Cristo como su Salvador personal son hijos de Dios. Amén. En el Antiguo Testamento, Israel reconoció a Dios como su Padre. Y Dios reconoció a Israel como hijos de Dios, amén, como sus hijos. De esa manera Dios se estaba mostrando al mundo como Padre de ellos, y ellos como Dios, como su Dios, amén. No sé si me están entendiendo o me estoy enredando. Gloria sea el Señor. Dice Isaías 64:8. Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. Tenemos un Padre espiritual que nos ha creado y nos ha formado. Aquí en este pasaje vemos que Dios se está mostrando como Dios del pueblo de Israel. Amén. Y ellos lo reconocen como sus hijos. Dice más adelante en Jeremías 31:9. Jeremías 31:9. Irán con lloro, mas con misericordia los haré volver, y los haré andar junto a arroyos de aguas, por caminos derechos en el cual no tropezarán. Y aquí viene: porque soy a Israel por padre, y Efraín es mi primogénito. Amén. Una relación de padre e hijos. Dios es nuestro Padre, nosotros somos sus hijos. Y dice el Señor aquí en el libro de Éxodo, en el capítulo 4, verso 22, el Señor le manda decir a Faraón, le dijo a Moisés: y dirás a Faraón, Éxodo 4:22, y dirás a Faraón: Jehová ha dicho así: Israel es mi hijo y mi primogénito. Amén. Queda claro entonces que desde el Antiguo Testamento Dios se viene mostrando como Padre de un pueblo. Y en el Nuevo Testamento la paternidad de Dios es más acentuada todavía, porque el pueblo ha crecido y ha llegado hasta nosotros. Amén. La paternidad de Dios. Dice Juan 1:12 y 13.
Evangelio según San Juan, en el capítulo 1, versos 12 y 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino que son engendrados de Dios. Esto quiere decir que cuando una persona recibe a Cristo y cree en su nombre, confía en su nombre, pone su fe en su nombre, se convierte inmediatamente en hijo de Dios. De esta manera, entonces, nosotros llegamos a ser pueblo de Dios, hijos de Dios, y Dios llega a ser nuestro Padre. Dice el apóstol Pablo en la carta a la iglesia de Gálatas, en el capítulo 4, verso 6, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. O sea que desde nuestro interior, cuando tú has recibido a Cristo, el Espíritu Santo mismo te dice y te enseña, clama que tú eres hijo de Dios. Desde nuestro interior sabemos que nosotros somos hijos de Dios. Es simplemente que abramos nuestro corazón y aceptemos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, y viene la presencia de Dios a nuestra vida, y dice que el Espíritu Santo mismo clama desde nuestro interior, Abba, Padre. Reconocemos entonces que tenemos un Padre. Tenemos claro entonces que somos hijos de Dios y que Él es nuestro Padre. Amén. Pero hoy quiero hablar de padres espirituales, de participar de la paternidad de Dios. Y encontramos esto en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento. Ahora, sé que muchos no reconocen o muchos predican en contra de esto. Pero también entendemos que estamos viviendo tiempos donde hay un rechazo a toda autoridad. Y la vemos en las escuelas, la vemos en las iglesias, la vemos en los hogares, la vemos en muchas partes. Amén. Donde hay una rebeldía en contra de toda autoridad. Pero la Biblia nos enseña acerca de esto, de los padres espirituales. Y un padre espiritual es aquel que asume la responsabilidad de sustentar, de cuidar, de ayudar en el desarrollo y crecimiento espiritual del nuevo creyente. Ese es un padre espiritual. Y a través de la Biblia encontramos razones muy arraigadas por las cuales nosotros, o el que tiene conocimiento de compartir, de enseñar, de sustentar a otro, porque no basta únicamente con la tarea asignada, o sea, no termina ahí la tarea asignada a la iglesia de evangelizar y la consolidación del nuevo creyente en el camino de la fe. No basta únicamente con eso. Las Escrituras demandan que el creyente necesita, además de eso, una edificación con todos los consejos de Dios.
¿Sí o no? El nuevo creyente necesita sanidad interior. El nuevo creyente necesita liberarse de las ataduras de su vida pasada. Muchas veces las personas llegan a los pies de Cristo y llegan con muchos problemas, con muchas ataduras, fracasos en sus matrimonios, fracasos en su hogar, miles de cosas, miles de problemas. Y no únicamente basta con que te prediquen el evangelio, te consoliden, no, hay otras cosas más que alguien tiene que encargarse de eso. El nuevo creyente necesita una debida preparación para las dificultades con las que se va a encontrar en su caminar diario. Porque muchas personas comienzan a caminar con Cristo, pero en el camino se van a encontrar con miles de problemas, con dificultades y terminan abandonando. Yo lo veo a diario. Personas que comienzan a caminar con Cristo y se encuentran con sus primeros problemas, sus primeras dificultades, y terminan abandonando el camino de la fe. Entonces no basta únicamente con que evangelicemos y consolidemos. Necesita el nuevo creyente crecer en otras cosas, más profundidad, e incluso el nuevo creyente necesita ser entrenado para servir al Señor de acuerdo a su llamado. Así que existen las razones muy arraigadas en las Escrituras para afirmar que la tarea de la iglesia no termina únicamente con evangelizar a una persona y con consolidarlo y sentarlo allí en la banca, no. Ahí es donde comienza el trabajo con el nuevo creyente para hacerlo un miembro del cuerpo de Cristo. Jesús dijo: el Hijo permanece para siempre en la casa. El problema es cuando en la casa los que hay no son hijos. Ese es el problema. Pero cuando tú disipulas, cuando tú evangelizas, cuando tú enseñas, cuando tú lo preparas, ese viene a ser un hijo preparado y ese difícilmente va a abandonar la casa. Jesús dijo: el hijo permanece, mas no así el esclavo. Y ese es el problema. Pablo, aquí vemos en este libro, en el texto que acabamos de leer, que se presenta como un padre espiritual. Y lo vemos en toda la Biblia, que Pablo se presenta como padre de muchos creyentes y como padre de muchas iglesias. No sé si usted me está entendiendo. Un padre espiritual es el que está orando por ti, el que a las 5 de la mañana se levanta a velar por ese matrimonio, a velar por tu vida, a orar por tu vida. Un padre espiritual es el que en todo momento está intercediendo por ti, el que te está alimentando, el que te está dando palabra. Un padre espiritual es el que vela por tu alma. Y no es lo mismo, dice Pablo, un padre espiritual a un maestro. No es lo mismo. Dice Primera de Corintios, Pablo está reclamando su paternidad a la iglesia de Corintios. Está en Primera de Corintios 4, 11 al 16. Había un problema, que había muchos maestros en esa iglesia. Y Pablo está reclamando que él es el padre espiritual de esa iglesia. Dice Primera de Corintios 4, 11 al 16. Dice: hasta ahora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos.
nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Y dice el 14, no escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos amados. Porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres. Pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto os ruego que me imitéis. Esa iglesia estaba pasando por muchas cosas, de tal manera que Pablo le dice, yo aguanté las necesidades con ustedes. Yo aguanté las dificultades, el vituperio, la blasfemia. Yo aguanté el que me maldijeran. Y antes, por el contrario, yo bendecía. Yo aguanté hambre, necesidades con ustedes, porque eso lo hace un padre con sus hijos. Usted en su casa, usted por sus hijos, usted sufre necesidades, usted hace esfuerzos, se sacrifica para que sus hijos estén bien. Asimismo es un padre espiritual. Y el modelo principal de padre espiritual lo tenemos, que es nuestro Dios. Pero aquí en la tierra hay personas que se encargan a tu edificación, a tu consolidación, a tu preparación. Uno que está velando por ti. Si usted lee esto, cuánto sufrimiento de Pablo por la iglesia de los Corintios. Hambre, dice él, sed, persecución, maldiciones, sin techo, sin morada, fatigas por el trabajo, desprecio. Y dice Pablo, ustedes pueden tener 10,000 años, 10,000 maestros, 10,000 tutores, quiere decir, pero pocos padres espirituales. Pueden haber 10,000 maestros, pero el hambre la he pasado yo por ustedes y con ustedes. Pablo está reclamando esa paternidad. Por eso yo cuando veo esa chulería, ese irrespeto con los hombres de Dios, el irrespeto que uno ve en muchas iglesias, en muchos cristianos, hacia los hombres de Dios. Hombre, yo estoy seguro que tu pastor alguna cana le habrá salido por ti, o algún pelo habrá perdido por ti. Porque es el hombre que Dios ha puesto ahí, el que está velando por ti, el que está pidiendo por ti. El que está pidiendo, un padre espiritual es el que está pidiendo para que a ti te vaya bien en tu trabajo. Está pidiendo por ti, está pidiendo por tu familia, está pidiendo por tu hogar, está pidiendo por tu matrimonio, por tus hijos, velando por tu alma. Ese es un padre espiritual. En la Biblia vemos un ejemplo de la chulería del hijo pródigo. Llega donde el papá y le dice, padre, yo quiero que tú me des lo mío. Yo quiero que tú me des lo que me corresponde. Tremenda chulería, altanería. Y dice, yo me voy a otras tierras donde tengo mis amigos, donde voy a estar mejor. El que se va a ir de la iglesia, váyase sin necesidad de tanta grosería y chulería, ¿verdad? Pero el hijo pródigo vemos que se fue con altanería, con irrespeto hacia su padre. Y vemos que cuando él se fue, el mundo se le derrumbó. Porque cuando usted sale de la asignación de lo que donde Dios lo ha puesto, todo el mundo se le viene abajo, todo su mundo se le derriba. Hay un
Padre espiritual que está velando, que está cuidando por ti. Dice la Biblia que cuando el hijo pródigo volvió donde su padre, aleluya, el padre lo estaba esperando con los brazos abiertos. Y dice que lo restituyó y lo puso en alto. Cuánto sufrimiento de este hombre llamado Pablo por las iglesias, por los cristianos. Lo vemos aquí en el libro de Gálatas también. Pablo fue un hombre que extendió el evangelio en muchos lugares. Pablo fue un hombre que hizo muchos hijos espirituales. Dice Gálatas 4, carta a la iglesia de Galacia, Gálatas 4, 8, 20. Dice: ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Os ruego, hermanos, que no os hagáis como yo, porque yo también, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio. Y no me despreciasteis ni me desechasteis por las pruebas que tenía en mi cuerpo. Antes bien, me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubiese sido posible, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad. Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de vosotros para que vosotros tengáis celos por ellos. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Viene aquí el verso 19: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Ese es un padre espiritual. Sufre dolores, sufre dolores, hasta que Cristo sea formado en ese hijo. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Estos hijos espirituales de Pablo querían volver a su vida anterior. Dice Pablo que querían volverse a esclavizarse a los antiguos rudimentos de la carne y querían volver atrás. Y Pablo le dice: pero ¿cómo piensan así? Quiero volver a verlos. Hijitos míos, estoy sufriendo como una mujer cuando está pariendo con sus dolores de parto, hasta que Cristo sea formado, hasta que dé a luz Cristo en ustedes. El sufrimiento de Pablo por esa iglesia. ¿Cuánto sufre un verdadero padre espiritual por sus hijos? Dice Pablo: me temo que mi trabajo en ustedes haya sido en vano. ¿Cómo piensan volver a esclavizarse en la vida antigua que tenían? Ahora ya han conocido al Señor. Pablo se siente como una mujer pariendo con dolores de parto, sufriendo por esos hijos que se están volviendo atrás. Y el deseo de Pablo es que Cristo sea nacido en ellos.
que la luz de Cristo resplandezca en ellos hasta que Cristo sea formado en vosotros. El trabajo de padre espiritual, el trabajo de un verdadero siervo de Dios no es fácil. Muchas son las canas que te salen. El pelo se te vuelve blanco enseguida. Gloria a Dios. Yo quiero hablar de 3 características de un padre espiritual. Rápidamente, vamos a ello. Dice Pablo en Filemón, verso 10. Carta a Filemón, verso 10. Es una característica de un padre espiritual, el que engendra. Filemón, versos 10. Después de Timoteo, Tito, Filemón. Amén. Dice Pablo: te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Pablo, estando en la cárcel, había evangelizado a un joven llamado Onésimo. Y es un hombre que está velando por su hijo espiritual y le escribe al amo de ese hombre. En ese tiempo existía la esclavitud, ¿no? Y Pablo se dirige al amo de ese hombre, a Filemón, y le dice: te ruego que tengas cuidado con mi hijo Onésimo, a quien engendré, a quien evangelicé desde la cárcel, cuando estaba en la cárcel. Cuando una persona llega a los pies de Cristo por la palabra de Dios que usted ha dado a esa persona, usted participa de esa paternidad de Dios, esa paternidad que le pertenece a Dios. Y esa persona que recibe esa palabra llega a ser hijo de Dios y al mismo tiempo hijo espiritual suyo. Y dice Pablo: yo lo engendré desde mi carne, desde mi cárcel. Desde mi cárcel, cuando yo estaba en la cárcel, le prediqué, lo enseñé en la palabra. Y parece que este joven se había ido de su amo. Y usted sabe que en esos tiempos de la esclavitud, el esclavo que se fugaba de su amo era hombre muerto, lo encontraban. Pero Pablo intercede por su hijo: ten cuidado, te ruego por él, por mi hijo Onésimo. Y parece que le fue bien a este hombre, porque también Filemón había sido ya evangelizado, conocía las escrituras por Pablo. Ese es un verdadero padre espiritual, el que está velando por el bienestar de sus hijos, por el bienestar de quien ha conocido al Señor a través de él. Segundo punto, un padre espiritual es el que consolida. Dice Pablo a Timoteo, en la primera carta a Timoteo, capítulo 1, verso 2, atrasito donde usted estaba, está la carta a Timoteo. Primera carta a Timoteo, capítulo 1, verso 2. Dice Pablo así a Timoteo, esta carta va dirigida a él: a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Fíjense que Pablo en ningún momento está usurpando la paternidad de Dios.
Pablo en ningún momento está usurpando el señorío de Cristo en la vida de Timoteo. Él le llama verdadero hijo en la fe. Aunque cuando Timoteo conoce a Pablo, Timoteo ya era un cristiano fiel, era un cristiano verdadero. Pero aún así Pablo lo llama hijo en la fe, porque es el que lo ha estado alimentando, es el que lo ha estado sustentando, es el que lo ha estado cuidando, es el que lo ha estado velando por él, por su ministerio. Y lo encontramos en el libro de los Hechos, en el capítulo 16, versos 1. Nos dice que cuando Pablo conoce a Timoteo, Timoteo ya era cristiano. Dice el libro de los Hechos, capítulo 16, versos 1. Después llegó a Derbe y a Listra, Pablo. Y he aquí, había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Cuando Pablo conoce a Timoteo, Timoteo ya era cristiano, era un cristiano fiel en el Señor. Pero aún así Pablo lo llama mi hijo espiritual, mi hijo en la fe, porque un padre espiritual es el que consolida, un padre espiritual es el que alimenta. Un padre espiritual es el que cuida, el que está velando por tu alma, como en su casa. Puede ser que no sea su hijo biológico, pero si usted lo está cuidando, si usted lo está sustentando, si usted lo está alimentando, si usted lo está criando, usted es su padre. Y él es su hijo. Usted está haciendo esa labor. Asimismo es en el ambiente espiritual. Pablo estaba cuidando a Timoteo. Pablo lo cuidaba, Pablo le decía, Timoteo, ten cuidado, predica así, predica de esta manera. Timoteo, mira, ese es un verdadero padre espiritual. Aquí lo vemos en Gálatas 4:19, el texto que hemos utilizado. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Un verdadero padre espiritual es el que consolida hasta que Cristo sea formado en ese hijo, en ese nuevo creyente. Dice, sufro por ustedes dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Y eso es lo que tiene que hacer usted con sus hijos, pariendo sus hijos, hasta que Cristo se forme en la vida de sus hijos. Hasta que Cristo nazca en sus hijos, enseñándolo, dándole a conocer la vida de Cristo, hasta que esa vida de Cristo llegue a la vida de ese nuevo creyente. Hasta que Cristo sea formado. Tercer punto. Un padre espiritual es el que enseña y amonesta. Porque si no vas a tener hijos malcriados. Si no vas a tener hijos groseros, altaneros. Hijos no obedientes. Dice Pablo en la carta a los Colosenses, en el capítulo 1, verso 28. Colosenses 1, 28. Dice Pablo, a quien anunciamos, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Un padre espiritual es el que amonesta, el que anuncia, el que enseña a fin de presentar perfecto
a todo hombre en Cristo Jesús. Anunciamos, amonestamos, enseñamos, a fin de presentarlo perfecto en Cristo Jesús. Ese es un hombre, un padre espiritual, el que forma carácter en un nuevo creyente a través de la enseñanza, a través de la amonestación. Porque la palabra de Dios es alimento para el creyente. La palabra de Dios es nutrición para el creyente. Alimenta al nuevo creyente y sirve para el crecimiento espiritual de ese nuevo creyente. Es fundamental que el nuevo creyente reciba una buena porción de alimento, como cuando usted se preocupa por alimentar a sus hijos, ¿verdad? Asimismo es un padre espiritual preocupado por el buen alimento para sus hijos. Le dice Pablo a Timoteo, ahí mismo en la carta a Timoteo, en la segunda carta a Timoteo, segunda epístola a Timoteo, en el capítulo 3, versos 16 y 17. Le dice Pablo a Timoteo, segunda de Timoteo 3, 16 y 17. Dice: Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el Hijo de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Cuando usted alimenta bien a sus hijos, ¿verdad que eso produce un efecto? Asimismo es la palabra de Dios en la nutrición, en la alimentación al creyente. Dice que la palabra de Dios te prepara para hacer para la buena obra, para toda buena obra, te hace un hombre perfecto. Dice que la palabra de Dios enseña, es útil para enseñar. La palabra de Dios produce un efecto de que te redarguye. La palabra de Dios es más cortante que toda espada de doble filo y penetra hasta partir el alma, los tuétanos. La palabra de Dios discierne los pensamientos. La palabra de Dios es la que llega hasta tu interior. Dice que la palabra de Dios produce un efecto que corrige a la persona, que hace perfecto a la persona, que lo instruye en justicia. La palabra de Dios hace al hombre perfecto para la buena obra, prepara al hombre para toda buena obra. Ese es un verdadero padre espiritual. En la Biblia encontramos ejemplos de escritores y protagonistas bíblicos que participaron en la función de padre espiritual, de evangelizar, de enseñar, de consolidar, de sostener y de amonestar al nuevo creyente, de prepararlo para presentarlo perfecto en Cristo Jesús. Ese es un verdadero padre espiritual. Nuestro modelo principal de padre espiritual es nuestro Padre Celestial. Amén. Pero gracias a Dios que tenemos aquí personas que se encargan de ministrarnos la palabra de Dios, de enseñarnos, de consolidarnos en la palabra de Dios, en la palabra del Señor. Póngase de pie.
Vamos a darle gracias al Señor. Hola, soy el pastor Jorge Enrique Rendón. Si te gustó este video, dale like y suscríbete a nuestro canal y así nos ayudas a seguir creciendo.